Vamos a hacer la cuestión de 2019 de Redox de la Comunidad Valenciana. Recordad que tenéis más exámenes resueltos en vídeo en nuestra web, en la pestaña de exámenes, y el enlace directo lo tenéis en los comentarios del vídeo. Parad el vídeo, leer tranquilamente la cuestión y vamos allá. En el apartado A me dicen que se va a introducir una pieza de aluminio en una disolución acuosa de sulfato de cobre 1 molar. Me preguntan que discutamos razonadamente si se producirá alguna reacción y, en caso afirmativo, que escribamos la correspondiente ecuación química ajustada. ¿Vale? Es importante que cuando leáis las cuestiones veáis lo que os están preguntando. Aquí nos preguntan dos cosas: que discutamos razonadamente si hay reacción y que, en caso afirmativo, escribamos la ecuación química. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Qué me están diciendo? Que vamos a introducir una pieza de aluminio, es decir, yo voy a dibujarme mi pieza de aluminio. Esto damos por hecho que es aluminio sólido en una disolución de sulfato de cobre. Me están dando aquí el cobre, por lo tanto está claro, aparte que es el metal, que lo que tenemos aquí es cobre y hay que saber si es 2 más o cobre sólido. Obviamente va a ser el cobre 2 más porque es acuoso, ¿vale? Además, si sabemos que el sulfato de cobre se disocia Cu2 más SO4, 2 menos, ¿vale? Bien. Dicho esto, me están diciendo que discutamos si se produce una reacción. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber con los potenciales de reducción estándar, que los ordenamos ya. Aquí realmente solamente son dos, bueno, hay otro tercero, pero lo vamos a ordenar todos, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí los tenemos ya ordenados. Fijaros que el orden sería cobre 2 más acuoso a cobre sólido. Esto es igual a 0,34 voltios. El siguiente que tendríamos es el zinc 2 más acuoso a zinc sólido, cuando lo pone, pero ponemos nosotros, menos 0,76 voltios. Y por último, aluminio 3 más acuoso, aluminio sólido, y es menos 1,66 voltios. Es decir, aumentamos hacia arriba el potencial de reducción estándar. Y tenéis que saber que a mayor potencial de reducción estándar, mayor tendencia a reducirse. Es decir, cuanto mayor sea este número, cuanto más positivo sea este número, este se va a reducir y los otros se van a oxidar. ¿Vale? En este caso, ¿con quién estamos tratando? Estamos tratando con el cobre, que lo tenemos aquí, y con el aluminio. Por lo tanto, ¿quién se va a reducir? Pues se va a reducir el cobre y se va a oxidar el aluminio. También recordar que las reacciones, que los potenciales estándar de reducción se producen, se escriben en el sentido de la reducción. Es decir, el cobre 2 más pasa a cobre sólido. Esto es la reducción. ¿Vale? Entonces, si el cobre 2 más acuoso se va a reducir a cobre sólido, lo que va a pasar es que este cobre 2 más tiene que ganar 2 electrones. ¿De quién va a ganar los electrones? Pues como esto aquí tenemos una barra metálica sólida, pues si hay reacción lo que va a pasar es que el aluminio sólido va a perder electrones y se va a convertir en aluminio acuoso. ¿Vale? Esos electrones, ¿quién los va a captar? El cobre, que va a ganar esos 2 electrones y se va a ir depositando aquí y va aumentando la masa. Es decir, esto va a ser cobre sólido. ¿Vale? Por lo tanto, sí que va a haber reacción. Vamos a escribirla. Por lo tanto, el aluminio sólido se va a convertir en aluminio 3 más acuoso y por lo tanto vamos a necesitar 3 electrones. Vamos a ajustar las semireacciones por 3. Aquí multiplicamos por 2 y escribimos la global. 3 por 2, 6. Esto se va a ir con esto. Y sería que 3 de cobre 2 más acuoso más 2 de aluminio sólido me dan 3 de cobre sólido más 2
de aluminio 3 acuoso. Vamos a ver, no lo he escrito razonadamente, pero sí que podríais escribirlo con esta explicación que hemos hecho aquí, ordenando los potenciales de reducción y observando que el cobre tiene mayor potencial que el aluminio, el cobre se va a reducir y el aluminio se va a oxidar. ¿Vale? Aquí pondría que esta es la semi-reacción. Esta es la semi-reacción de reducción y esta es la semi-reacción de oxidación. Lo hemos nombrado pero no lo hemos escrito y esta es la global ajustada. ¿Vale? Entonces hemos discutido con esto de aquí, esto lo hemos hecho, discutir razonadamente, se produce reacción y escribir la reacción ajustada lo hemos hecho también. Es decir, cuando acabéis un apartado, acordados de volver a leerlo y ver si habéis hecho todo lo que os piden. En el apartado B me dicen que disponemos de una pila galvánica formada por un electrodo de cobre, ¿vale? Sumergido en una disolución de sulfato de cobre y otro electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc. Vale. Me piden que identifiquemos el ánodo, el cátodo de la pila y que escribamos las semi-reacciones, que calculemos el potencial y que justifiquemos si tras agotarse la pila el electrodo de zinc pesará más o menos al inicio de la reacción. Aquí yo lo que os recomiendo es que dibujemos esta pila. Voy a subirme esto aquí arriba para tener espacio y vamos a dibujar la pila. ¿Vale? Vamos a poner las dos celdas y vamos a recordar que generalmente lo podríais cambiar de orden, pero recomendamos que siempre que la dibujéis pongáis los mismos electrodos a la izquierda y a la derecha. ¿Vale? Es como se suele escribir. A la izquierda vamos a poner siempre el electrodo donde se va a dar la oxidación. Entonces voy a poner aquí que va a ser la oxidación. Ahora veremos quién es, qué electrodo es. Y aquí el electrodo donde se va a dar la reducción. ¿Vale? Esto nos sirve un poco para ayudar a recordar. La memoria fotográfica es importante. Es además como está siempre en los libros de texto. Aquí vamos a poner el puente salino. El puente salino y vamos a conectar los electrodos por un hilo conductor y en el medio se pone el voltímetro. ¿Vale? Nos falta saber qué metal es el que se va a oxidar. Recordar que el metal que se oxida es el que pierde electrones y por lo tanto pasa a la disolución. Y el que se reduce es el que gana electrones y por lo tanto aquí va a aumentar su masa. ¿Vale? Aquí se perdería masa. Perdonad, a ver, coger la goma. Aquí perderíamos masa. Y en el otro electrodo ganaríamos masa. De alguna manera ya estamos aquí respondiendo a la pregunta anterior, ¿vale? A la pregunta que nos piden al final. Vale, entonces ahora para ver quién teníamos, pues vamos a recordar quién tenemos. Tenemos, lo vamos a poner en verde, ¿vale? Tenemos un electrodo de cobre, es decir, este de aquí, y un electrodo de zinc, ¿vale? Ya sabemos que a mayor potencial el cobre es el que se va a reducir, ¿vale? Entonces, claro, aquí además tenéis este truco, como va hacia allá, si el cobre se reduce, aquí tengo que tener la disolución de sulfato de cobre, aquí tengo que tener el cobre disuelto para que al ganar los electrones, aquí esto que tengo aquí sea cobre sólido, ¿vale? Y por lo tanto, esta barra en las pilas, siempre lo que se deposita, la barra es de cobre, ¿vale? Y aquí lo que tendremos entonces es el zinc, este es el electrodo de zinc sólido y por tanto aquí tengo que tener el zinc 2+, que cuando pierde masa se convierte en zinc 2+, ¿vale? Entonces vamos a ver qué me están diciendo. Bien, ¿quién va a ser el ánodo? Pues el ánodo va a ser siempre recordar que donde se da la oxidación se encuentra el ánodo. Tenemos una regla mnemotécnica para recordar que oxidación y ánodo ambas empiezan por vocal, ¿vale? Y donde se encuentra la reducción, donde se da la reducción tenemos el cátodo, que siguiendo la misma regla tenemos consonante. Por lo tanto, identifique el ánodo.
el electrodo de zinc. Y le identifique el cátodo, el electrodo de cobre. Escribo las semireacciones, lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner, por tanto, que el zinc, que se va a dar la oxidación, aquí pondríamos la semireacción de oxidación, es que el zinc sólido, es decir, en este sentido, hacia allá, se va a convertir en zinc 2 más acuoso más 2 electrones. Y la semireacción de reducción será que el cobre 2 más acuoso, es decir, en este sentido, más 2 electrones se va a convertir en cobre sólido. Tengo 2 y 2, se van, no hace falta que multipliquemos por ningún coeficiente y la global será que el zinc sólido más el cobre 2 más acuoso se convierte en zinc 2 más acuoso más cobre sólido. Y ya tendríamos esta reacción. Ahora me dicen que calculemos el potencial de la pila formada. Por lo tanto, vamos a recordar cuál es la fórmula. Hay varias formas de ponerla, pero vamos a decir que el potencial estándar de la pila, que se representa con la E, va a ser igual al potencial del cátodo, el de reducción, menos el potencial del ánodo. El cátodo sabemos que es el cobre, es decir, que el del cobre 0,34 voltios menos el del ánodo, que es el zinc, que es menos 0,76 voltios. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Nos da 1,08 voltios. Por tanto, ya tendríamos también calculado el potencial de la pila formada. Justifícate si tras agotarse la pila, el electrodo de zinc pesará más o menos. Pues claro, aquí lo hemos visto antes, ¿quién está consumiendo? El zinc se está disolviendo, ¿vale? Por lo tanto, este va a pesar menos y el cobre está aumentando su masa porque el cobre se está reduciendo y al ganar electrones se deposita mayor cantidad de cobre, es decir, este tendrá mayor masa. Y con esto estaría acabada la cuestión. Un saludo